Hola, bienvenidos. Continuando con las exposiciones de la clase de bioarqueología, hoy vamos a conocer sobre las cabezas trofeo en el mundo. La toma de las cabezas humanas era una manifestación cultural que se daba en varios lugares y culturas del mundo. En Nueva Zelanda, los maoríes solían quedarse con las cabezas trofeo de guerra, pero luego se convirtieron también en objetos de deseo por explotadores de Occidente. Su demanda fue tan alta que se cree que asesinaban a las personas para poderse quedar con sus cabezas. Tatuaban a los esclavos para después matarlos. Respecto al futuro de esto, tienen debate, ya que algunos maoríes deseaban enterrarlos en sus tribus de origen y otros preferían preservarlos de manera de objeto de la memoria y del mejor conocimiento de su cultura. En Filipinas, esta práctica la realizaban varias tribus, como los Ibaloi de Luzón. Ningún hombre podía casarse sin antes haber cortado una cabeza cada año después de cosechar arroz. Los hombres se marchaban a cortar cabezas en correrías, que a veces duraban un mes la cabeza, que era cortada con un hacha llamada aligua. Pertenecía a quien arrojaba la primera lanza. Se cortaba también las manos y los pies. En las cabezas trofeo en América, como en México, la tradición de amoldar y pintar los cráneos de los antepasados se remota al neolítico indoeuropeo. En Mesoamérica, la decapitación post-mortem era el primer paso de un tratamiento mortuorio que daba lugar a una cabeza trofeo, un cráneo de Zompatlín o una máscara cráneo. La tecnología lítica empleada en estas culturas mesoamericanas hacía necesario este proceso para poder realizarlas en varias etapas. El Zompatlín es un término que se refiere a la construcción de donde se colocaban las cabezas de las víctimas, como los cráneos mismos. Las máscaras cráneo son cráneos modificados artificialmente para separar y decorar su porción facial y se han encontrado en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Los Sacsayhuamán o los jíbaros habitaban en el área de la Amazonía ecuatoriana y peruana. Reducían las cabezas y se creían que son de muy buena suerte, hasta tenían poder mágico. Los Shuar solían incursionar en partidas de guerra a los territorios de tribus vecinas para obtener los sacsas. El guerrero vencedor tenía derecho a cortar la cabeza del enemigo vencido para luego reducirla de tamaño en una serie de rituales. Los más jóvenes practicaban con las cabezas de mono para después practicar estas técnicas con las cabezas humanas. La práctica de cerrar los orificios del rostro es típica de los Sacsayhuamán y no se observa en las cabezas de Mundugurú. El cierre de los orificios faciales guarda relación con el aprisionamiento del alma del muerto. En el interior de la cabeza, para los Shuar, el espíritu del individuo reside en la cabeza y que los muertos en combate pueden volver a vengarse del guerrero victorioso. Sin embargo, se corta y se reduce la cabeza del enemigo vencido, se encierra su alma e impide su regreso. En el mundo espiritual, Shua, el espíritu de la persona muerta, es recibido por otro ser humano, que casi siempre era su hijo o su nieto, para perpetuar un ciclo vital indefinido. Por ello, la posesión de una saxa implica la apropiación simbólica del enemigo muerto en combate, ¿no? El proceso de elaborar un satsa conlleva varios actos rituales acompañados de cantos, oraciones y conjuros. El ritual se iniciaba cuando los guerreros retornaban de una incursión a su campamento con las cabezas decapitadas. Los Mundugurú de Brasil mataban y decapitaban a sus enemigos y las cabezas les servían como trofeo. Llevaban un corte de cabello y un tatuaje transversal en la cara. Este proceso de preparación de cabezas trofeo Mundugurú difería de la técnica empleada por los Shuar.
Ellos no reducían el tamaño de la cabeza ni retiraban de los huesos del cráneo. Estas cabezas trofeo dejaban secar con la piel y el cabello. Una vez retiradas las partes blandas, la grasa y el encéfalo a través del foramen magno, después la cabeza se sumergía varias veces en un recipiente con aceite vegetal y se colocaban varios días al sol para secarse o se ahumaban. La cabeza untaba con aceite, se llenaban al interior de bolas de algodón y se tapaba la boca con resina y ambos lados de la cabeza. Se tejían cordones de algodón adornados con plumas rojas y negras de tubán de pico negro. En las órbitas se colocaba una masa de resina y se incrustaba un diente de un roedor llamado cutia. De la boca se prendían varios cordones entrelazados y el más grueso servía para que el guerrero, dueño de la cabeza, pueda transportarla o amarrar a su cintura. En ocasiones se introducía una caña de bambú o una estaca para transportar la cabeza trofeo en expediciones y en rituales. La cabeza trofeo era transportada por el dueño en incursiones de guerra, de fiestas y cacerías, porque pensaban que esto favorecía a la suerte en la casa. Por la noche, la cabeza trofeo se fijaba en una estaca y permanecía cercana a la hamaca de su dueño, que era una demostración de coraje y valentía del guerrero y servía de aviso para cualquier invasor del territorio. Y le doy paso a mi compañera Vanessa. Bueno, como ya vemos que se han desarrollado las cabezas trofeo a nivel mundial, también se desarrolló en el continente americano y en esta vez también en Perú. Las cabezas trofeos más que nada se desarrolló en la cultura nazca, esta práctica de decapitación y conservación de las cabezas del cráneo del decapitado para ser depositado como modo de ofrenda en los espacios funerarios o ceremoniales. Estos abundantes documentos en la arqueología andina, particularmente en el área de la costa sur peruana, los hallazgos arqueológicos se suman a la presencia recurrente de la iconografía de los diversos objetos del motivo que se han identificado como cabezas trofeo en los presentes trabajos. Nos centramos en lo que es la cultura Nazca 1 para indagar a través de los informes arqueológicos, etnográficos, etnohistóricos y en los análisis dentro de los registros iconográficos de los abundantes fuentes secundarios que dan en cuenta que esta temática, que concepción del entorno de lo que es las cabezas, juega un papel muy importante en lo que es la decapitación y elaboración de lo que es cabeza trofeo. Como entidad o como determinación y función ritual o simbólica nos referimos específicamente a las cabezas cercenadas y conservadas, dejando al lado el cráneo trofeo, pues que si bien ambos se vinculan en la decapitación, en el procedimiento de la construcción del trofeo, difiere notablemente que en nuestro entender implica connotaciones diferentes, problemática que accede al alcance de esos trabajos como el término de cabezas trofeo. Esto fue determinado con el investigador Max Uhle, fue uno de los primeros que definió la cultura nazca en lo que es en las excavaciones científicas de sepulturas en la hacienda de Ucucaje en el Valle de Ica en 1901. El alemán interpretó las imágenes de cabezas cortadas en la iconografía andina, fueron plasmadas en las culturas como Chavín, Sechín, Paracas, Nazca, Huari y Tiahuanaco. Como cabezas trofeo de guerra, vale decir categóricamente que fue asociada de una violencia ejecutada sobre el cuerpo y de una captura sacrificada, decapitado y cuya cabezas venían de una guerra, de un trofeo, pues las traían, que eran parte de eso, ¿no? Las cabezas eran cortadas de una altura del cuello y que se removían de las vértebras cervicales y que los tejidos blandos eran del cráneo. Estos se abrían por medio de una ligadura ampliación del foramen magnum, se
gritaban completamente la finalidad de extraer la masa encefálica. Se perforaban los huesos frontales aproximadamente en el centro, en el frente de apertura de una cuerda atada al interior del cráneo. Los labios muchas veces eran cosidos y los párpados con espinas de algarrobo, y también eran cactus de mandíbula inferior, y que estas estaban en arcos cigomáticos. Para mantenerlas en una ubicación, se rellenaban con vegetales del cabello cortado de la misma cabeza de las víctimas. Los resultados final de unas cabezas completamente con el piel y el cabello, con una cuerda de fibra vegetal de algodón, lana incluso de los cabellos, los sacrificios que permitían transportarlas en las cabezas, por lo tanto, eran inicialmente modificadas con el propósito de conservar la piel, el cuerpo y también el cabello, que podrían estar ablandando su importancia de la simbólica. Estos elementos poseían en el caso de Nazca en diferentes, como también en Paracas. Como ya sabemos que se ha desarrollado como en Paracas, también se ha desarrollado en Arequipa. Los personajes más inquietantes del arte de Paracas, Necrópolis, de ser de la mitad de animal, las cabezas cortadas, muchas veces con cuchillos de hoja hechas del triangular de una arma. Estas cabezas adornan las ocasiones del borde de las túnicas de los mantos, que como apéndices los tocaban de la boca, las extremidades y los cinturones de muchos personajes. Según algunos de los investigadores sobre las cabezas trofeo y por tanto su portador en guerras victoriosos, según otras representarían ofrendas rituales de los individuos relacionados a ritos como la fertilidad de tierra o de la tierra. Otras palabras serían como cabezas de enemigos, sino que de los ancestros, de los antepasados, esto simbolizaba una fuerza sobrenatural y que garantizaba la perpetuidad del mundo de los vivos. En lo que es las cabezas trofeos en Arequipa, unos investigadores estadounidenses como peruanos desarrollaron el proyecto Oruca, descubrieron 12 cabezas trofeos humanas, entre ellos de animales. Los arqueólogos de que en era un cementerio del Horizonte Medio, estaba junto a los complejos del petroglifo de Toro Muerto en Arequipa. Las 12 víctimas fueron decapitadas, sus cabezas desarrolladas y perforadas para así ensartarlas en el cuello y exhibirlas hacia el ritual público. Los arqueólogos también han descubierto el cráneo de un gato en las Pampas que recibió el mismo tratamiento. De parte posterior del cráneo se rompió y sus ojos fueron extraídos y sustituidos por un retazo de color rojo, con un color bastante llamativo vivo. El hallazgo fue un felino. Fueron utilizados en los rituales mortuorios que eran de manera de representación simbólica de las obras del arte. Los 12 cráneos que fueron investigados en este lugar, pues tenían traumatismos antes y durante de la muerte, por lo que las víctimas debieron de estar involucradas como en una batalla de guerra, probablemente fueron tomadas como enemigos y pues fueron el trofeo que se ganaron, ¿no? Como podemos ver, las cabezas trofeos se desarrollaron en todo el mundo y en diferentes expectativas. Muchas veces han sido como rituales y muchas veces han sido como de guerra o por las creencias sobrenaturales que ellos poseían en los antepasados. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado y gracias. Córtale.